Saludos, ingeniera. Somos del grupo uno, integrado por Edwin Sopa y Said Luna. Y a continuación en este video vamos a realizar la resolución del ejercicio uno. En nuestro problema tenemos que en R2 se definen las operaciones suma y producto. Y tenemos los siguientes enunciados. Para cada x1 y x2, y1 y y2 que pertenecen a R2 y para alfa que pertenece a los reales. Para mi caso les voy a resolver el literal A. ¿Qué nos pide el literal A? Nos pide determinar si 0,0 es el elemento neutro para la operación suma. Entonces, para comenzar, vamos a ver la definición de elemento neutro y para ello recordaremos las propiedades de los espacios vectoriales, donde un elemento neutro de la suma que nos dice que si existe un elemento E denotado por 0E o simplemente 0, tal que para todo X que pertenece a E, se tiene que X más 0E es igual a 0E más X y este es igual a X. Entonces, estableceremos los vectores con los que vamos a trabajar y definiremos como 0e que es igual a E1, E2, siendo X1, X2 y E1, E2 elementos de R2. Entonces, como no hemos demostrado que nuestros vectores conmutan, demostraremos por los dos lados. Y comenzaremos por el lado izquierdo. Comenzaremos por el lado izquierdo. Entonces, vamos a ver lo que hemos establecido. X como X1 y X2 más el 0 que habíamos definido como E1 y E2, que es igual al X1 y X2. Estamos empezando por el lado izquierdo. Entonces, tomando en cuenta la caracterización de la suma, tendríamos que X1 más E1, X2, y es igual a X1 y X2. Tal vez se preguntarán de dónde salió esto. Esto es simplemente basándonos en lo que nos dio el enunciado. El enunciado nos dice que, tomando en cuenta de aquí, nos dice que el primer componente de nuestro primer vector más el primer componente de nuestro segundo vector. Y ahora nos dice que conservemos el segundo componente de nuestro primer vector. Y así nos da lo de acá. Entonces, el primer componente, nuestro primer vector, más el primer componente de nuestro segundo vector, y conservamos el segundo componente de nuestro primer vector. Y hacemos exactamente lo mismo en nuestra caracterización de la suma, donde el primer componente del primer elemento más el primer componente de nuestro segundo vector, y aquí obtenemos esto. Y como habíamos dicho anteriormente, conservamos nuestro segundo componente del primer vector. Eso hacemos, conservamos el segundo componente de nuestro primer vector. Y esto es igual a x1 y x2. Y ahora, hacemos la igualación. Igualamos x1 más e1, que esto es igual a x1. X1 más E1 es igual a X1, que lo obtenemos aquí. Y X2, que es igual a X2, que lo obtenemos acá. Y haciendo un simple resolución de esta ecuación, tendríamos que E1 es igual a X1 y le pasamos el X1 a restar. X1 menos X1 nos da que E1 es igual a 0. Y aquí simplemente X2 es igual a 2. Listo.
A continuación, comprobaremos ahora al otro lado, al lado derecho, al lado derecho de lo que habíamos definido de nuestro elemento neutro, al lado derecho. Igualmente, 0E que habíamos definido, recordar que lo habíamos definido como E1 y E2, entonces, lo vemos aquí, el 0 que habíamos definido como E1 y E2 y el X como X1 y X2. Entonces, vamos ahora a ver el por el lado derecho. Esto es igual a X1 y X2. Igualmente lo mismo, recordar que esto del enunciado, que nos decía que igualmente primer componente, este primer componente se suma y conservamos nuestro segundo componente, el primer vector que tenemos aquí. Entonces hacemos exactamente lo mismo. El primer componente más el primer componente y estos dos, E1 más X1, lo que tenemos aquí, E1 más X1. Y conservamos el segundo componente de nuestro primer vector. Aquí. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, igual a X1 y X2. Entonces, ahora, lo que hacemos es igualamos. E1 más X1 es igual a X1, que lo obtenemos aquí. Y E2 es igual a X2. Y tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y ahora simplemente lo resolvemos. Aquí despejando E1, E1 es igual a X1 y este pasa a restar como menos X1. Y X1 menos X1 es igual a 0. Y aquí tuvimos E2 es igual a X2, tenemos E2 igual a X2. Entonces, así obtenemos nuestro resultado. Y bueno, a continuación, entonces, como conclusión, como habíamos definido de que el 0 es igual a E1, E2, y pudimos ver con nuestro sistema de ecuaciones y resolución que E1 es igual a 0 y E2 es igual a X2, entonces tenemos como resultado que E1 es 0 y E2 es X2. Y X2 pertenece a los reales, o sea que puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. Entonces, con esto decimos que no cumple con la propiedad del elemento neutro de la suma. Observamos que existe, pero no es único. No olvidar que el elemento neutro tiene característica del principio de unicidad, donde es único. Entonces, recordemos que nos pedía nuestro enunciado del literal A. Nos pedía verificar si 0,0 es el elemento neutro para la operación. ¿Y qué podemos afirmar con nuestros resultados? Que eso es, que eso no es verdad, que el 0,0 no es el elemento neutro para la operación suma. ¿Cuál es? Es el 0,x2. Y bueno, a continuación les voy a explicar el literal B. Ok, continuando con el literal B, vamos a verificar si se cumple la siguiente propiedad, la cual es la distributiva del producto uno para cada x1, x2 y y1, y2, elementos de los reales 2 para cada alfa elemento de los reales. Para esto, para que se cumpla la propiedad distributiva del producto uno, utilizaremos su definición, la cual dice, para todo x, y elemento de y todo alfa elemento del campo, se tiene que alfa por la suma de x más y es igual a alfa por x más alfa por y. Entonces también es importante recordar la caracterización que nos dio el enunciado, la cual es que x1, x2 más y1, y2 es igual a x1 más y1, x2 y que alfa por x1, x2 es igual a x1, alfa por x2. Aquí tenemos que tener en cuenta que el escalar solo se multiplica con la componente x2. Entonces, con todo lo expuesto anteriormente, vamos a empezar a resolver por la parte izquierda de la igualdad, empezando por la suma del paréntesis. Realizando la suma, tenemos que alfa por x1 más y1, x2, nos va a dar como resultado x1 más y1, alfa por x2, esto por la caracterización que mencioné anteriormente. Entonces, por tanto, gracias al enunciado A y al enunciado B,
podemos demostrar que no se cumple esta propiedad y esto implica que el enunciado no es un espacio vectorial. Eso sería todo y muchas gracias.